Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 17 de Filosofía Medieval, y hoy nos toca hablar sobre Averroes y su filosofía. Averroes fue uno de los filósofos más importantes del pensamiento islámico medieval, cuyas ideas ejercieron una notable influencia sobre la filosofía occidental, especialmente a través de la interpretación y la transmisión de las obras de Aristóteles. Nació en Córdoba, España, 1126, donde fue un pensador, filósofo, teólogo, también jurista y médico, que desempeñó un papel crucial en la integración de la filosofía griega con la tradición islámica. Averroes vivió en el siglo XII. Esta época era de gran efervescencia intelectual en el mundo islámico, particularmente en la península ibérica. Bajo el dominio de los almohades, durante este periodo, la cultura islámica experimentó un florecimiento en diversas disciplinas y la filosofía aristotélica se convirtió en una de las principales áreas de estudio y debate. Los filósofos islámicos anteriores, como Al-Farabi y Avicena, habían integrado la filosofía aristotélica con el pensamiento islámico, pero de maneras diferentes. Una de las contribuciones más significativas de Averroes fue la filosofía eh, interpretativa de los comentarios exhaustivos de las obras de Aristóteles, donde fue fidedigno a estas obras. Averroes se dedicó a traducir y comentar gran parte de la obra del Estagirita, especialmente en sus textos filosóficos más complejos como la metafísica, la ética nicómaco, la física y la lógica, mientras que muchos de sus predecesores como Avicena tendieron a reinterpretar a Aristóteles de manera más con los principios neoplatónicos. Averroes, sin embargo, destacó por ofrecer una interpretación más literal y sistemática, más fidedigna de Aristóteles. Esto lo convirtió en una de las figuras clave en la representación de Aristóteles en Europa, especialmente durante la Edad Media, donde su obra fue conocida como el comentario de Averroes. Averroes defendió a Aristóteles porque había visto en él una filosofía completamente coherente y autónoma, libre de las interpretaciones dogmáticas, religiosas, metafísicas de los griegos. Para Averroes, la filosofía debía ser un entendimiento de una verdad racional, de esta búsqueda de verdad racional que no debía mezclarse con la teología o con el conocimiento revelado. Esto lo llevó a una posición bastante racionalista y empirista en la filosofía islámica, que contrastaba con la mística o la teología más especulativa de otros pensadores. Una forma central, un tema central es la relación entre filosofía y religión, donde Averroes creía que la filosofía y la teología islámica, el Kalam, no son dos formas distintas de buscar la verdad, pero que ambas pueden coexistir. Su pensamiento se centró en la idea de que la razón es capaz de llegar a la verdad de muchas cuestiones sobre el mundo, mientras que la fe se ocupa de las verdades reveladas por Dios a través del Corán. Según Averroes, hay dos vías para alcanzar el conocimiento: la razón y la revelación. Aunque no hay contradicción entre ambas, Averroes pensaba que la razón tiene la capacidad de llegar a una comprensión más profunda de ciertos aspectos de la realidad, como el universo, la ética y la política. Sin embargo, para los cuestionamientos que exceden la capacidad de la razón, como la fe revelada del Corán, se proporciona un conocimiento directo de la voluntad de Dios. Y esta visión racionalista y empirista de la filosofía islámica llevó a Averroes a una interpretación que separa la filosofía de la religión, especialmente en lo que respecta a las cuestiones del cosmos y la ética. Sin embargo, en su obra Teología o teológica, también defendió que los principios religiosos no deben contradecir los descubrimientos racionales. De esta manera defendió que la filosofía y la religión son, en última instancia, complementarias, pero con alcances diferentes. En cuanto al conocimiento, Averroes sostenía que este se obtenía a través de la experiencia sensorial, pero no se limitaba a lo que percibimos a través de los sentidos. Para él, la mente humana tiene la capacidad de abstraer esencias universales a partir de los datos sensoriales. Esta teoría se apoya en la concepción aristotélica del dimorfismo, donde los objetos en el mundo son una combinación de materia, que es gile, y forma, que es morfe, y la función del intelecto es aprender estas formas universales a partir de los particulares dados por la percepción sensorial. Averroes adoptó la idea aristotélica de que la razón humana es la que nos permite entender las leyes del universo, que están gobernadas por principios racionales y no por fuerzas caprichosas o místicas. Esto lo llevó a una concepción del mundo determinista, donde todo está regido por leyes naturales. Averroes y la filosofía política también juega un papel muy importante, donde se apoya en la filosofía aristotélica, pero como lo haría en la política Aristóteles, defendiendo que el fin
último de la política es la consecuencia, que se consiga el bien común y la realización de la virtud en la vida colectiva. Sin embargo, a diferencia de Aristóteles, que creía que la mejor forma de gobierno era una monarquía o una politeia, un gobierno mixto, Averroes subrayó la importancia de la justicia y el equilibrio en la organización política. Para él, el gobernante debía ser sabio y prudente, guiado por los principios racionales como la moralidad islámica. Entonces, la interpretación que hizo Averroes sobre las obras de Aristóteles es una de las contribuciones más significativas de su filosofía. Averroes es conocido por ser un exégete y comentador fidedigno de Aristóteles, especialmente en lo que respecta a los textos que habían sido objeto de interpretación anterior, como Avicena había hecho, y su enfoque fue uno de los más literales, en el sentido de que trató de ceñirse más de cerca al pensamiento aristotélico original, a diferencia de sus predecesores que a menudo reinterpretaban a Aristóteles a través de un filtro neoplatónico islámico, y esto hizo que Averroes fuera fundamental para la transmisión de la filosofía aristotélica al pensamiento medieval europeo. Averroes también adoptó una lectura sistemática y exhaustiva de las obras de Aristóteles y se centró en explicar y comentar todos los textos importantes de Aristóteles, como la metafísica, la ética Nicómaco, la política, la física, la lógica y la de ánima sobre el alma, donde sus comentarios abarcaron una gran parte de la obra aristotélica. Su enfoque particular estuvo marcado por varios rasgos clave, por ejemplo, la literalidad en la interpretación, mientras que filósofos como Avicena habían reinterpretado a Aristóteles a través de un lente neoplatónico y ciertos principios islámicos. Averroes insistió en una lectura más literal y fiel al pensamiento aristotélico. En este sentido, su trabajo consistió en explicar y clasificar los textos de Aristóteles sin sobreimponerles interpretaciones filosóficas ajenas al autor original. Su enfoque es, por tanto, más cercano al aristotelismo puro y se destacó de cualquier intento de integrar a Aristóteles dentro de una cosmología o metafísica ajena a su propio sistema. También la importancia de la razón, ¿no? Averroes, al igual que Aristóteles, defendía la autonomía de la razón y la validez de la experiencia sensorial como fuente de conocimiento. Sin embargo, su interpretación se centró particularmente en destacar el papel central de la razón humana en el entendimiento del mundo natural, el cosmos y las leyes que lo rigen. Esa perspectiva enfatizó la capacidad de la razón para entender la realidad de manera empírica, es decir, a través de la observación y el análisis sistemático, lo cual es parte fundamental de la filosofía aristotélica. La metafísica de Aristóteles fue uno de los textos más comentados por Averroes, y en ella se encontraron algunas de sus interpretaciones más influyentes, como el ser como última realidad. Averroes adoptó el concepto de ser aristotélico como la categoría fundamental de la metafísica. Según Aristóteles, lo que hay es lo que existe, y la pregunta por el ser es, en última instancia, una cuestión sobre la sustancia que subyace a las cosas del mundo. Para Averroes, esa concepción del ser no es una abstracción metafísica, sino algo que puede ser conocido a través de la razón y el análisis empírico. Porque si las cosas están en el mundo, significan que hay este ser, está en el mundo, y esta es una cuestión de sustancia que subyace de las cosas del mundo, ¿no? La esencia del ser está en las cosas del mundo, y de acuerdo a la inducción, nosotros conocemos la esencia de esa cosa. Y en esta metafísica, la noción de primer motor inmóvil de Aristóteles fue central, dado que Averroes interpretó este primer principio de manera que se ajustara a la teología islámica, viendo en el primer motor una manifestación de Dios, sin embargo, sin caer en el panteísmo. Para Averroes, Dios es la causa última del movimiento y del cambio, pero la naturaleza y el universo funcionan conforme a las leyes racionales que pueden ser comprendidas por el intelecto humano. La teoría del conocimiento también fue importante en la obra de Ánima y otros textos relacionados con el conocimiento. Averroes se dedicó a explicar cómo la razón humana interactúa con el mundo sensible y adquiere conocimiento, ¿no? El papel de los sentidos y la razón, donde Averroes coincide con Aristóteles en que el conocimiento comienza con los sentidos, es decir, con la percepción sensible de los objetos del mundo. Sin embargo, a diferencia de algunos filósofos islámicos más místicos, Averroes no cree que el conocimiento se limite a la intuición mística o la revelación divina. Para él, los sentidos nos proporcionan información primaria, pero es la razón la que organiza, interpreta y abstrae los conceptos universales a partir de lo particular.
También destaca la importancia del intelecto agente y el intelecto posible. Averroes se adentró en la noción aristotélica de los intelectos. Según Aristóteles, el intelecto humano tiene dos aspectos: el intelecto agente, que abstrae las formas universales, y el intelecto posible, que recibe estas formas, que ya las vivencia. Entonces Averroes introdujo una distinción importante en su comentario. Aunque Aristóteles veía estos dos intelectos como interdependientes, que dependían el uno del otro, Averroes los consideró casi como dos capacidades separadas del alma. En su visión, el intelecto agente sería algo separado del individuo, algo que se transmitiría a través de generaciones y que la operaría de forma universal. También la ética y la política, donde Averroes también defendía y comentaba la ética de Nicómaco de Aristóteles, donde ofreció sus propias interpretaciones de virtud y de felicidad, como por ejemplo la eudaimonía como fin último. En la ética aristotélica, el fin último de la vida humana es la felicidad o eudaimonía, entendida como una vida que se vive de acuerdo con la virtud. Y Averroes compartió esta visión, pero enfatizó la importancia de la razón como la facultad que guiaba a la persona hacia la virtud y la felicidad. Según él, el hombre alcanzaría la felicidad suprema viviendo de acuerdo con la razón y llevando una vida racional. También la vida política. En cuanto a la política, Averroes fue un defensor y seguidor de Aristóteles en cuanto a la idea de que el hombre es un animal político y que la ciudad es una comunidad natural en la que debe vivir. Sin embargo, en su libro de política, Averroes subraya la importancia de la justicia y el bien común, en la que la organización política, y a pesar de su enfoque racionalista, Averroes también defendió la idea de que el Estado debe ser gobernado por sabios y que los teólogos islámicos debían influir en la legislación, ya que la ley divina proporcionaba una base moral para la vida política. Ahora vamos a hablar del legado de Aristóteles, en, claro, el legado de Aristóteles en la visión de Averroes y cómo éste interpretó este legado y lo traspuso a una filosofía mucho más compleja en el mundo islámico. Dado que en el mundo islámico sus comentarios han ayudado a consolidar una visión más tradicional aristotélica, más precisa y más rigurosa, y su obra fue fundamental para la filosofía escolástica en esta etapa de la Edad Media, nosotros tenemos que entender que Tomás de Aquino y otros filósofos eh, también cristianos en la Edad Media tomaron gran parte de sus ideas de los comentarios de Averroes. En particular, la influencia de Averroes se puede ver en el pensamiento escolástico, en el cual se sintetiza la doctrina aristotélica con la teología cristiana. Pero la relación entre religión y filosofía en el pensamiento de Averroes es una clave para que ha generado mucha discusión. Averroes tenía esta visión más compleja y matizada de lo que estas dos áreas del conocimiento significaban. Por ejemplo, su postura no fue única porque estaba siendo influenciado por la razón. Muchos de los pensadores posteriores ven en él una justificación para que la razón prime sobre la fe, porque él separa en dos esferas: el conocimiento racional y el conocimiento teológico. En este caso, Averroes defendió la autonomía de la filosofía, pero también consideraba que habían o podían coexistir la religión y la filosofía y que no eran completamente contradictorias. En su visión, la filosofía tiene su propio campo de acción y su propio método, mientras que la teología también tiene su propio método de acción. Y eso ha sido clave y fundamental para el desarrollo de Averroes en la Edad Media. La religión como el conocimiento revelado, tanto se ocupa de este conocimiento en el caso del Islam, donde esta fuerza conocimiento a través del Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma. Averroes ve esta religión como un propio ámbito particular que se refiere a las verdades espirituales y morales y teológicas que pueden no ser alcanzadas a la razón humana de la misma forma que o son los hechos del mundo natural, ¿no? La fe y la revelación son fundamentales para guiar a las personas en su vida moral y espiritual, mientras que la filosofía se limita al ámbito de la razón. Aunque Averroes veía la filosofía y la religión como dos caminos distintos, él hacía que ambos coincidieran en puntos claves, como por ejemplo mencionaba que
ambos provienen de una fuente común que es Dios. Para él Dios es la causa última tanto de la naturaleza como de la revelación religiosa. En consecuencia, la verdad última debe ser religiosa para Averroes, y este principio de la filosofía y la religión no pueden contradecirse. Es uno de los pilares de su pensamiento. Para esto, para esta verdad que dijo sobre la fuente de ambos, la fuente común de estos dos tipos de conocimientos, Dios, se da con la armonía entre la razón y la fe. Una de las ideas más importantes de Averroes es la armonía entre la razón y la fe religiosa. Según él, una persona es capaz de comprender adecuadamente tanto los textos religiosos como los razonamientos filosóficos. No debe haber ningún conflicto entre ambos. El racionalismo filosófico y el creyente religioso pueden coincidir en sus conclusiones, aunque sus métodos sean diferentes. En otras palabras, cuando se entiende correctamente el contenido de la revelación divina, no puede contradecirse las conclusiones que se alcanzan por medio de la filosofía. Este pensamiento se resume en su famosa discusión de la doble verdad. El concepto de la doble verdad es uno de los puntos más controvertidos de la obra de Averroes. Aunque él nunca usó explícitamente este término, es comúnmente asociado a su pensamiento y a la interpretación que hizo de la relación entre filosofía y religión. La doble verdad implica que la filosofía llega a ciertas verdades universales a través del uso de la razón y el estudio de la naturaleza, mientras que la religión llega a verdades espirituales, morales y teológicas a través de la revelación divina. Averroes sostenía que ambas pueden ser verdades o verdaderas, pero que operan en esferas diferentes. Si bien no hay una contradicción real entre ambas, los filósofos pueden llegar a verdades mediante la razón, mientras que los creyentes pueden encontrar respuestas a cuestiones metafísicas, éticas y espirituales a través de la fe. De acuerdo con este principio, aunque la filosofía y la religión se ocupen de áreas diferentes del conocimiento, no deberían entrar en conflicto. Otro tema interesante es la interpretación alegórica de los textos religiosos. Averroes también abordó la relación entre la filosofía y la religión a través de la interpretación alegórica de los textos religiosos. En su obra, El libro de la interpretación de textos, Averroes mostró que muchos de los pasajes del Corán no deben ser tomados de manera literal, sino que pueden ser interpretados simbólicamente o alegóricamente, especialmente en lo que respecta a cuestiones que van más allá de la comprensión natural o empírica. Según él, la religión no debía ser interpretada de manera literal en todos los aspectos, sobre todo cuando se trataba de cuestiones que se puedan resolver por medio de la filosofía o de la razón. Por ejemplo, en cuestiones que conciernen al mundo físico y sus leyes, la razón es más apropiada, mientras que las cuestiones espirituales y morales pueden ser abordadas por medio de la revelación. En la relación entre filosofía y religión, Averroes también fue crítico con cualquier forma de fanatismo religioso que rechazara la razón. Si bien consideraba que la religión tenía una base racional, rechazaba las interpretaciones dogmáticas o rígidas de la religión que, según él, deslegitimaban la autonomía de la razón. En este sentido, Averroes fue un firme defensor de la tolerancia intelectual y la libertad de pensamiento, en la medida en que tanto la filosofía como la religión tienen caminos distintos, pero la búsqueda de la misma verdad. La influencia de Averroes sobre el pensamiento medieval fue muy importante porque filósofos como Tomás de Aquino, Moisés, Maimónides se inspiraron en las ideas de Averroes para tratar la relación entre razón y fe, y Tomás de Aquino, por ejemplo, adoptó muchas de las ideas de Averroes, como la reconciliación entre fe y razón, aunque Tomás enfatizó más el papel de la revelación divina en cuestiones que exceden a la comprensión de la razón. Bien, también tenemos que hablar que Averroes dejó una huella importante en el Renacimiento, particularmente en la filosofía natural, la ética y la relación entre razón y fe. Durante el Renacimiento hubo un renacer del interés por la filosofía clásica, particularmente por los escritos de Aristóteles, cuyas obras habían sido transmitidas a través de los comentarios de pensadores islámicos como Averroes. El Renacimiento trajo consigo un resurgir de la filosofía natural y de la metafísica aristotélica, y los comentarios averroístas fueron una fuente esencial para los filósofos de este periodo. La influencia de los filósofos renacentistas como Giovanni Pico della Mirandola
Marsilio Ficino, Niccolo Machiavello y Giordano Bruno se sintieron atraídos por la filosofía de Aristóteles tal y como fue interpretada por Averroes. En particular, la metafísica aristotélica de Averroes, con su énfasis en el racionalismo y la autonomía de la razón, sirvió de modelo para los filósofos renacentistas que querían explorar la naturaleza y el cosmos mediante el uso de la razón. El pensamiento de Averroes sobre el alma también es importante. En su interpretación de Aristóteles, Averroes desarrolló una visión bastante influyente sobre la naturaleza del alma humana, lo que impactó la visión de los renacentistas sobre psicología y la ética. Por ejemplo, Averroes defendió de que la idea de alma humana era una forma de pensamiento universal e inmortal, lo que influyó en el pensamiento renacentista sobre la individualidad y la autonomía humana. Bien, creo que llegamos al final de este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio, que vamos a hablar de Avicena y Averroes y la comparación de ambos filósofos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.